Imagina una noche cualquiera. Estás apaciblemente dormido en tu mullida cama, bien arropadito. De repente, sientes un cosquilleo suave, nada molesto. Una terciopelada caricia que te recorre el cuello hasta llegar a tus labios. Abres la boca para una respiración profunda y... ¡zas! ¡Te has comido una araña! ¿Podría esto pasar? ¿Podrían las arañas subir a nuestra boca por la noche y tragárnosla? Tranquilos que no. A pesar de que el mito de que nos comemos por lo menos 8 arañas al año mientras dormimos está muy popularizado, la ciencia ha demostrado que no. De hecho, es improbable que nos comamos ni una sola. El viejo mito de cuántas arañas nos comemos al año mientras dormimos cambia según la época, pero siempre está ahí, incentivando las pesadillas de muchos. Son algunos los que afirman que llegamos a ingerir solo 2 o 3 arañas al año, mientras otros creen que son 7 a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nadie tiene la razón en este caso, no nos comemos ninguna. Científicos americanos han confirmado que este mito ignora tanto a las arañas como a la biología humana. Las arañas adhieren a las áreas donde hay presas que capturar, por lo que tu cama y tu boca no les interesan demasiado. Los arácnidos son muy sensibles a las vibraciones y al calor humano, así que es poco probable que entre en nuestra boca mientras dormimos. Los investigadores creen que las arañas nos ven como si fuéramos una gran roca. Somos tan grandes que solo formamos parte de su paisaje. Además, los suaves sonidos que emitimos cuando dormimos, como ronquidos, respiraciones e incluso los latidos de nuestro corazón, están dentro del radio de percepción sensorial de las arañas, así que las espanta. Podéis dormir en paz. Esta falsa noticia se dispersó fácilmente porque el miedo a las arañas es un fenómeno muy extendido. Hay excepciones, pero lo habitual es sentir miedo, o por lo menos rechazo. Pero, ¿por qué ocurre? Lo primero es no confundir este miedo con la aracnofobia, que aunque es una de las fobias más conocidas, es un trastorno psicológico y debe ser tratada apropiadamente. Tiene un carácter irracional y las personas con aracnofobia someten ciertos aspectos de su vida diaria, como el lugar al que van de vacaciones. Se cree que el miedo común a las arañas e insectos similares es una cuestión histórica o cultural, derivado de plagas o sucesos que ocurrieron en un determinado momento. Por eso, dependiendo de los países, se perciben de una manera y no de otra. No en todas partes se tiene especial miedo a las arañas. Volviendo a los bulos, corre la leyenda de que el tema de la ingesta de las 8 arañas al año viene de un artículo publicado en 1993 por la periodista Linda Holst. Lo creó como un experimento social para demostrar cómo se extiende información por Internet, cosa que también es falsa. Hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia del artículo, ni de la publicación, ni siquiera de la tal Linda Holst. El doble mito lo llaman. Aunque los bulos son mucho más antiguos que Internet, la red de redes ayuda a que la falsa información corra como la pólvora rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con los fake news, ser conscientes de su existencia y verificar las cosas tic-tackers. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos, vemos y escuchamos. Y para terminar, ¿a vosotros os gustan las arañas? Nosotros le tenemos un miedo horrible. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!